Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo corrigiendo dibujos de suscriptores. En esta ocasión hemos estado corrigiendo en directo con los suscriptores de Paper Monsters Pro, que es la comunidad que hemos montado en Paper Monsters, con más de 300 pedazos de artistas que somos ya. Y nada, es la primera vez que lo hacemos así. Participó también Arganza, participaron los propios alumnos y miembros de la comunidad de Paper Monsters y creo que ha salido un vídeo muy interesante, así que a continuación os lo dejo. Vais a tener el link en la descripción por si queréis informaros un poco más sobre todo esto de Paper Monsters Pro. Y nada, vamos con el vídeo, a corregir dibujos. Venga, pues vamos con el siguiente, que es de Ashen Heart, y que aquí como no tenía pensado decir mucha cosa, bueno, iba a dejarlo un poco abierto, pero estuve mirando algún detallito. Y por ejemplo, en lo del tema de las siluetas que habíamos hablado previamente con Raúl, en este caso hay algunas zonas muy claras que nos pueden ayudar a entender mejor algunas partes de la imagen. Por ejemplo, este personaje aquí, se solapa justo, o sea, que es como muy negra la silueta y se solapa justo con una roca que le coincide justo en todo el cráneo. A Claro. nivel compositivo no es muy buena idea, ¿vale? Sería mucho mejor que toda esta zona estuviese más planita, desplazar la roca o el personaje, si nos cuadra ponerlo en una posición un poco diferente, y a nivel de silueta se va a entender muchísimo mejor a ese personaje y no se va a solapar ni se va a ver raro. Lo mismo con este de aquí, que en realidad no se ve mal, pero ya que estás metiendo trozacos de estos de césped o de árboles por ahí detrás, pues a lo mejor te puede cuadrar que aquí haya una zona un poco más clarita y a nivel de contraste se entienda mejor todo en general, ¿vale? Luego, por ejemplo, pues eso, este personaje que está con la bruma ahí de fondo, pues se entiende perfectamente la silueta y a nivel visual es muy placentero poder verlo así. Y luego, a nivel de color, había una cosa que me cantaba mucho, que la había un poco rara, que era el cielo, ¿vale? Entonces, a lo mejor, como todos los tonos de todos son muy cálidos, quizá un tono de cielo un poco más apagado, tirando a cálido incluso, pues podía encajar mejor. Yo este fue el primero que pillé, ¿vale? Pero creo que tiene más, o sea, se entiende lo que quiero decir, ¿vale? Que a nivel de coherencia de color, pues puede ser más interesante. Creo que hay mucha información y mucho conocimiento detrás de toda esta imagen. Creo que hay mucho conocimiento a nivel de luz, a nivel de color también, a nivel de todo en general, pero creo que quizá hay demasiada información que hay que seguir trabajando para ir viendo cómo terminar de cuadrarla. Quizá hay demasiadas lucecitas, muchos brillos, color dodge time que hace el Ross Draws, que es meter una capa en modo sobreexponer color, creo que es. Hay muchas zonas que están como sobreexpuestas así un poco a lo bestia, algunas saturaciones un poco locas. A nivel de color en general, o sea, a nivel de luz y sombra, sí que funciona más o menos bien, aunque siempre hay como detalles. Por ejemplo, esta sombra apunta hacia aquí y esta va hacia el otro lado. Es un poco extraño dentro de que pueda tener coherencia que el sol esté detrás, ¿vale? Veo con mucha información, pero que hay que ir cuadrando poco a poco. Entonces, no diría una cosa en concreto, la verdad. Creo que hay muchas cosas que están bien planteadas, a nivel de texturas está bien planteado, que ha intentado trabajar las rocas, ha intentado trabajar esas paredes, todo bien, pero quizá lo que le falta es en general ir puliendo, ir limpiando algunas cosas. No sé, hay cosas que se ven un poco, tal vez algo sucias. Veo que está todo ahí, que falta ir colocando las cosas, ir terminando de colocar cada cosa en su lugar. No sé si me explico o si es demasiado difuso quizá. ¿Quieres tú comentar alguna cosa en concreto de este? O... Yo sí, lo que veo es eso, cuando lo pasas a blanco y negro se ve claramente que hay un conflicto de valores bastante grande, o sea que creo que la luz, las zonas iluminadas sí están en la intensidad que deben, por ejemplo el camino, porque cuando pones una cosa en la lejanía, yo por ejemplo la montaña que hay en el centro, un poco a la izquierda, que está en segundo plano o en tercer plano, no sabría exactamente decir si es una roca que está muy pegada a ese camino o está más al fondo. Ah, Yo claro. entiendo, por el dibujo entiendo que está más cerca, pero Sí. como el valor es el mismo, no sé entender si es algo más lejano que está un poco demasiado oscurecido O y, sí, tendría que estar más, claro, hay que tener en cuenta que que más el color lejano. con la distancia siempre pierde, porque el aire no es transparente del todo, tiene un punto de color. Entonces, los Mm. primeros colores que se difuminan son los rojos, después los verdes y por último los azules. Por eso cuando vemos una montaña muy lejos, a menos que tengamos una luz de atardecer o algo así muy violento, en términos generales
todo se va azulando un poco. Yo creo que le falta eso. Y con el camino, por ejemplo, sí está bien hecho, porque de la parte final del camino, la más alejada, está más clarita y se va oscureciendo. Eso mismo, sin que haya que hacer un contraste muy, muy bestia, pero sí hay que bajar un poco los tonos más oscuros, porque las luces más o menos sí se pueden apreciar en la lejanía sin ningún problema, porque claro, más luz llega más a nuestros ojos y eso siempre lo entendemos, pero yo creo que la oscuridad de los objetos que están en segundo o tercer plano es demasiado oscuro. Entonces, bajando un poquito ese tono, ganaría mucho más. Solamente con eso que has hecho ya, Jaco, ya se ve mucho más la perspectiva ambiental, que se llama, o la perspectiva atmosférica, que es eso, que es las cosas que están lejos siempre se van a aclarar un poco. Y Buddy nos dice, unas cosas que veo, que hay demasiada oclusión en unos sitios, en otros no hay nada. Sí, la diferente profundidad de los materiales a lo mejor se nota, pero yo creo que sobre todo por eso, porque tener todas las sombras de todos los planos en la misma intensidad como que quita un poco la perspectiva, ¿no? Es sobre todo eso. Sí, yo creo que el consejo máximo aquí es buscar una referencia de ese tipo de escena, de ese tipo de iluminación en ese momento del día. Porque yo creo que es como que busca un atardecer y en el atardecer sí es como que no tiene sentido, tanto sentido unas sombras proyectadas como estas, pero luego aquí como que está un poco más extraño. O sea, buscaría un poco esa coherencia con una buena referencia para poder entender cómo funciona. Es que, claro, tener en cuenta también que aunque en fotografía a lo mejor esos detalles de ir aplanando cosas, de ir metiéndole ese fundidillo hacia el azul y demás, en foto cuesta más verlo, salvo que sean profundidades muy largas, esplanadas enormes o edificios al fondo y demás, o que haya niebla, que eso sería es lo que también le da un poco esa sensación. En dibujos podemos tomarnos licencia y a lo mejor nos interesa hacer ese tipo de cosas, aunque en una foto no lo veamos tan claramente. Entonces, esos detalles. Pero sí, y luego creo que tiene mucho contraste también, porque es que hay cosas como muy, muy negro y muy blanco. Quizá le falta un poco esa gama intermedia y que, yo qué sé, por ejemplo, la roca, es toda esta roca, yo creo que no sería tan blanca ninguna roca, ninguna roca, realmente no tendría un tono tan claro. Puede ser de ese tono anaranjado y demás, pero quizá le falta oscuridad en general. Y yo creo que es eso, ha sido un poco jugar con ese efectismo, meterle esos destellos por encima que meten esa subida de tono, esa subida de brillo, de saturación y tal, que a lo mejor despega un poco. Yo quizá intentaría evitar eso a la hora de aprender a dibujar y lo metería al final del todo como un detalle puntual en algunas zonas donde quieras jugar con eso. Por ejemplo, aquí puede quedar bien si es una cosa puntual como ahí, o por aquí se veían también algunos detalles que esos negros toman ese tono rojizo porque habrá pasado el pincel con rojo por encima, pero cuando se utiliza por toda la imagen, cuando lo estás haciendo parece como que sí, wow, brilla todo, qué guay, pero pierde ese sentido y esa coherencia y al final pierde en general. Creo que es mejor trabajarlo de forma más sobria, menos efectista tal vez, para conseguir un dibujo sólido y luego ya meterle los tres destellos y los tres cositas así efectistas para conseguir ya pues ese extra quizá, pero sin pasarse nunca. Que cuesta mucho medir eso al principio, sobre todo es una locura. Vamos con el de Conchi Gómez Martín. Vale, unas manitas que me ha dejado también la referencia, que la tenemos por aquí y nos va a ayudar bastante también a entender Sí, eso está muy bien cuando dibujéis de ciertos referencia que detalles. la añadáis para que podamos un poco ver. Sí, a mí el dibujo me mola mucho. Creo que está muy interesante. Me gusta ese contraste y esas zonas, esas siluetas más oscuras que marca bien la sombra y demás. Me parece que es muy chulo. Esta mano la hice un poco más grande, pero quizá no sé si tiene sentido que sea esa mano grande o que sea la otra un pelín más pequeña. Pero veía que esta que está por delante me estaba dando la sensación de que era más pequeña, he hecho esa un pelín más grande, ¿vale? Para igualar los tamaños de las manos. No sé si soy el único al que le pasa eso. Luego, por ejemplo, la luz de aquí le he metido un puntito, ¿vale? Porque se pierde información y en la referencia se ve muy claramente cómo hay un lado en el que da luz y otro lado en el que da sombra, ¿no? Toda esta zona así como de luz está muy clara ahí y en el dibujo no se aprecia. Y es información que, bueno, se puede añadir y el dibujo puede agradecerlo bastante para entender esa cuerda. Y luego así hay unas cosas que sí me han resultado bastante extrañas, que es esta zona de la muñeca, que es como que viene por aquí y de repente la mano sale como hacia aquí, ¿no? Es como que aquí hiciese una ola y eso sí que lo he visto un poco extraño y creo que es un detalle que suele pasarnos siempre a todo el mundo,
que es que cuando hay un elemento que nos corta, pues empezamos a dibujar la mano de, no, pues sigue por aquí, cuando realmente lo más sencillo es tirar una línea y ver por dónde iría, ¿vale? Entonces esto es un poco extraño, quizá puede ser que esté la cuerda por detrás, no lo sé. Sí, pero aquí como veis, esto está más acentuado y se entiende perfectamente que eso es la cuerda, entonces a lo mejor habría que intentar corregir un poquito ligeramente ese elemento y que se entienda bien. Tal vez es tan sencillo como que haya un cambio de plano más acentuado para que se entienda bien que el brazo sigue hacia allí y lo que sale ahí es la cuerda y que no parezca que el brazo hace así, ¿vale? Un detalle así visual que a mí personalmente fue lo primero que me llamó la atención. Y luego creo que había lo mismo, esto, que en esta zona pasaba un poco lo mismo, que es como lo veía extraño. Aquí se entiende bastante bien la diferencia, o sea, la dirección que tiene el brazo y dónde empieza la otra mano, ¿vale? Aunque aquí se pierde, pero aquí tenemos el punto y nos lleva hasta este otro punto. Y en el dibujo yo lo veía un poco más complejo y me costaba bastante terminar de cuadrarlo porque tenemos ese punto, pero luego esta sombra que me hace una cosa extraña que no sé termino de ver lo que es, y luego esto, que creo que es donde tendría que ir lo otro, y me sale como un brazo un poco extraño. Entonces vería un poco cómo simplificar a la hora de trabajar esto, dibujar bien esa estructura de base, ¿vale? De por dónde van los brazos y demás, para luego a la hora de sombrear que no se convierta un poco eso en una cosa difusa, porque a mí personalmente me genera un poco de confusión. No sé si seré el único. Pero eso, veo toda esta zona un poco confusa y creo que se puede, simplificando un poco lo que es la estructura inicial, puede mejorarse rápidamente. Y luego el tipo de lápiz que ha utilizado, que no sé cuál es, y que queda como un poco gris, y quizá meterle un toque de grafito negro podría ser interesante para añadirle un poco más de contraste y que fuera un poco más visualmente un poco más potente. Pero eso ya es cosa de gustos y cada uno lo hace un poco como quiere, así que eso ya pues como Conchi quiera. Y hasta ahí mi aportación. Luego, pues bueno, hay detalles, ¿vale? De los dedos quizás se pueden mejorar un poquito, en una foto se ven las uñas y tal, pues sí, se puede ir añadiendo detalle, pero lo que es la estructura general creo que, o sea, hasta el nivel de acabado que tiene, creo que hasta ahí sería mi aportación. Sí, a ver, yo creo que aquí sobre todo hay problemas con la elección de la foto. O sea, es una foto súper puñetera, porque tiene un contraste muy fuerte. Si puedes ampliar un poco la zona de los dedos, claro, ahí tienes unas masas de negro enormes. Por ejemplo, la mano que está abajo, la parte de luz, que es en realidad la parte de la información, es muy poca. Hay que saber hacer muy bien los degradados para que se entienda la curvatura de los dedos, pero se ve como muy planos. O sea, no se entiende bien la forma. Claro, esto es una foto y una foto siempre va a funcionar bien porque es una foto, obviamente. Pero en un dibujo, con las herramientas que tenemos al dibujar, eso es complicarte la vida muy seriamente. Entonces, la fotografía juega con un contraste muy fuerte. En el momento que en el dibujo no tienes ese contraste tan bestia, se va a entender muy mal el volumen. Entonces, no es una cuestión de técnica, es una cuestión de que la fotografía es muy complicada. Esta fotografía, si la hiciéramos con lápices, el 60% de la foto sería el lápiz más oscuro que pudiéramos utilizar, que sería un 9B. Entonces, claro, yo no me quiero ni imaginar tener que hacer un dibujo así, o sea, es un suicidio. Entonces, claro, esa es la gran desventaja, que el contraste de la foto es muy, muy fuerte. Si os fijáis, no tenemos tonos medios casi, o sea, tenemos tonos muy negros y unos tonos súper oscuros. Los poquitos brillos que hay en los dedos de la mano que está más hacia arriba, que nos dan un poco esa curvatura, no llegan a ser muy claros tampoco, o sea, ya es un tono muy, muy oscuro. Claro, ahí ya la cosa se pone complicada. Me dice Raúl que el lápiz Pit, que es un lápiz que yo utilizo mucho para los dibujos en grafito, que es verdad que da un negro súper profundo, pero claro, es que esta fotografía es muy difícil. Yo esta fotografía la veo muy bien para hacerla con óleo, por ejemplo, pero con grafito es complicadillo. Entonces, el dibujo está bien, no voy a entrar en problemas eso de volumen y contraste porque es muy difícil de alcanzar, y lo que decía Jaco es verdad, a veces tenéis que hacer algunas líneas imaginarias de guía que no están ahí para ver dónde empieza una forma y dónde empieza otra, porque el problema, por ejemplo, que pasaba con la cuerda, eso ocurre porque dibujamos por partes, entonces dibujamos la muñeca, luego dibujamos la cuerda, luego dibujamos la mano, y lo que tendríamos que hacer es dibujar primero los brazos, olvidarnos de la cuerda y encima, cuando ya tengamos el brazo con su forma, dibujarlo. Eso a mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando estoy dibujando
personajes que tienen los brazos muy alejados del cuerpo. Yo me olvido totalmente de los brazos, dibujo primero el torso y después pongo los brazos delante, porque si empiezo a dibujar el torso, sigo por los brazos, acabo el torso por detrás, al final las líneas es muy difícil que coincida, porque eso nos engaña mucho. Entonces, trazaros unas líneas imaginarias que unan las formas principales, eso es lo mejor. Y luego ya encima dibujar las cuerdas, ¿no? Porque si vamos, eso además es muy típico de los profesores de dibujo, de decir, ir de lo general a lo particular y tal. Primero unas líneas generales y luego ya empezar a añadir detalles, porque si no nos perdemos en los detalles y ya no nos cuadra lo que estemos haciendo. La verdad que el dibujo me gusta, o sea, está muy guay. Claro, por ejemplo, aquí hubiera funcionado un poco mejor también poner un poquito de tono al fondo para separar algunos elementos. Pero ya que entiendo que es muy complicado alcanzar esos negros yo me imagino que aquí es un 2B como mucho. Entonces, eso complica la cosa. Es una foto muy complicada. Yo hubiera elegido otra. Por lo demás, el dibujo no está mal, o sea, está muy bien. Vale, nuevo dibujo de Tamara. Para este, a mí personalmente me gusta mucho, creo que funciona bien en general y hay cosas interesantes. Me gustan cómo ha trabajado las siluetas y demás y cómo ha utilizado las diferentes texturas y así. Hay algunas zonas que las veo un poco sucias también, entre comillas, como algunas líneas de por aquí o algunas zonas de aquí que quedan un poco como un pegotillo así, pero en general creo que funciona y encaja bien y tal. No sé si a nivel de coherencia encaja tanto algo tan suavecito así dibujado sin textura como esto, con algo tan texturizado como el fondo. Habría que ir viendo, pero bueno, a lo mejor al ser luz y demás una zona de luz y tal podría funcionar, así que tampoco me he centrado mucho en eso. Para ver un poco cositas bien, me he buscado la imagen de referencia, que sería esta, y está muy bien llevado en general, ¿vale? Hay ciertos detalles que ya de primeras me habían llamado la atención, como por ejemplo, a ver si lo tengo aquí el primero, no, vale. Primero el ojo, ¿vale? No da una sensación muy de fuego, ¿vale? Y he visto que es un poco también por los colores. Aquí el fuego tiene unos tonos más rojizos, un anaranjado y demás. Y Tamara ha utilizado un amarillo, mucho blanco por ahí, que el blanco en general no es muy buena idea a la hora de dibujar un fuego en sí. Entonces yo le he metido aquí mi versión Ultra Express, intentando elegir unos tonos un poco más acordes que creo que, bueno, podrían encajar mejor, pero sería cuestión de trabajarlo un poquillo más y fijarse bien en la referencia de cuáles son los colores que pueden encajar bien o no para dibujar ese fuego, ¿vale? Y el problema con estas cosas es que como hay mucha información es como al dibujar una mano, hay tanta información que nuestro cerebro nos explota y empezamos a sudar. Intentaría simplificar mucho, ver cuáles son los tonos que más predominan, que al final son no puedo dibujar aquí, eso, que al final son los rojos esos y los amarillos bastante saturados, ¿vale? Luego hay tonos intermedios, hay alguna zona un poco más blanca, pero no hay casi blanco, casi todos son amarillos bastante saturados y demás. Entonces, intentar ceñirnos un poco a esos colores que vemos que están funcionando, ¿vale? Para dibujar cada parte. Y concretamente la parte que peor funciona, como digo, quizá podría ser la zona del fuego, ¿vale? Que es como que queda un poco extraña. Quizá con esos tonos más cálidos encajaría un poco mejor. Una cosa que sí me ha llamado mucho la atención, ¿vale? Es que este elemento es muy grande y para conseguir profundidad, si hacemos los elementos de atrás más pequeñitos, nos va a dar muchísimo más esa sensación de profundidad. Entonces, pues bueno, sencillamente reducción de montaña, ¿vale? Y vamos a conseguir que haya más profundidad, que este elemento resalte también un poquito más, sobre todo que la ilustración no sea tan monótona, ¿no? Porque dos elementos exactamente iguales son más aburridos que un elemento predominante y otro de un tamaño diferente. Al final, pues hay 1000 reglas escritas sobre eso, pero es para que algo sea orgánico en general. Si hay 3 elementos, pues dibujas uno más grande, otro más pequeño y otro más pequeño, o uno más grande, otro más pequeño y otro más pequeño. Y a la hora de dibujar, por ejemplo, hojas que están cayendo por algún sitio, eso es una cosa que funciona muy bien. No dibujar cosas del mismo tamaño en la misma distancia y demás, sino jugar con esas diferencias de tamaños y distancias, ¿vale? Entonces, en este caso, pues lo mismo, visualmente es mucho más agradable que el fondo la montaña sea un poco más pequeña, nos ayuda a nivel de profundidad y a nivel de visual. Y luego también, igual que en el de Aschenhall, creo que era, para poder hacer que esa montaña esté todavía más en el fondo y más difuminada, digamos, en el ambiente, ¿no? Que dé más sensación atmosférica, más de bruma y tal, podemos meterle algunos tonos así del fondo mismo, con un difuminado, yo se los he metido ahí muy rápido,
cogiendo tonos del fondo y metiéndole un poco por encima, como que entra esa bruma y demás, y bañando un poco la montaña para que se vaya al fondo. Ahora los he jalado mucho, pero bueno, para que se entienda, ¿vale? Así de primeras no veo mucho más. Habría que ir trabajando, seguir avanzando en el dibujo y luego ya hasta el detalle que quiera cada uno. La ilustración como tal funciona ahora mismo. A nivel de estudio de color está muy bien. Lo que digo, lo más extraño podría ser que el fondo hay algunas zonas que están como muy trabajadas o se ve mucha, no muy trabajadas, pero que se ve mucha variación de tono, texturita y demás, y luego hay zonas por aquí en primer plano que se ven más dibujadas y no con tanta textura y tanto detallito. Entonces eso quizá rechina un poco y se ve un poco raro. Quizás si vas a trabajarlo todo con este nivel de detalle, habría que ver la forma de trabajar el fondo con otro nivel de detalle. ¿Y cómo se podría hacer eso? Pues con pues dibujándolo más con silueta tal vez, incluso con el dedito, arrastrando cositas y tal, pero intentando precisamente que no haga el dedito eso con ese pincel, sino que sea como todo un poco más planito, ¿vale? Y que sea todo como mucho más dibujado y que no haya tanto detalle, tanta virutita, tanta sensación de nube, tanta cosa, ¿vale? Quizá eso es lo que más me rechina así de primeras. Por lo demás yo creo que, vamos, que está bien y que se puede seguir trabajando hasta que uno quiera. Funciona bien en general, de colores funciona bien y vamos, ya lo veis vosotros, la referencia que tiene un poco más de rojos, la referencia, quizá a lo mejor eso se podría jugar más con ello. Pero eso yo creo que a lo largo de la ilustración incluso se podría ir mejorando y apañando y conseguir un mejor resultado. Entonces yo lo dejaría un poco así. Yo la verdad que con lo que has dicho creo que está todo. Curisun nos dice, hablando de color y de cine, hay una cuenta en Instagram que hace precisamente paletas de color sobre escenas de cine. Si alguien la quiere, la paso. Estupendo. Sí, Eso porque todas mola. esas cosas ayudan mucho, la verdad que están muy guay. Y están Sí, diciendo que sí, que que continuemos. continuamos. Por Pinterest también hay un montón de frames de pelis que te ponen por ahí la paleta y tal. Y mola un Pinterest montón como es una red referencia. muy interesante, ¿eh? Muy interesante. El siguiente dibujo es de Story Night, que creo que ya nos mandó el primero, ¿puede ser? Bueno, vamos a verlo muy rápidamente porque hay algunas cositas muy concretas que le vamos a decir. Bueno, la perspectiva y tal mola, a nivel de paleta está bastante guay, ¿vale? Perspectiva mola, paleta está bien. Iba a decir, quizá el personaje esté en unos tonos muy parecidos al suelo y quizá el pelo es como demasiado amarillo, no lo sé, quizá la paleta de color así un poco del personaje se podría mirar un poco, pero funciona bien en general. Lo que realmente me ha llamado mucho la atención son estas dos cosas. Primero, la coherencia de estilo y segundo, el resplandor que tiene el personaje alrededor. De coherencia de estilo me refiero porque en la zona de atrás tiene esta especie de formas, de elementos y es extraño porque pasa más o menos lo mismo que en el anterior, que es que a nivel de coherencia de estilo, el cómo está trabajado esto, que tiene más degradados, más detalle, más formita, quizá contrasta demasiado con lo que es este estilo de dibujo del personaje. Puedes o cambiar por completo tu estilo de dibujo, cosa que no es muy recomendable, o utilizar los elementos que te genera la inteligencia artificial para readaptarlos o dibujarlos tú o pintarlos incluso por encima y ya que tu personaje está trabajado en unas siluetas más planas, pues trabajar ese fondo con unas formas más planas, adaptándolo al estilo de dibujo que tú trabajas, de forma que tenga coherencia. Y sobre todo es importante que si vas a trabajar con esa IA de fondo, tienes que tener en cuenta que hay que simplificar las formas, es decir, no puedes dibujar cada forma que ves por aquí y mogollón de detalle y tal, sino que habría que simplificarlo al máximo. A lo mejor esto tendrían que ser pues un par de círculos o tres en varios tonos para que no haya demasiado detalle en el fondo y no en el personaje, que es realmente uno de los elementos que están más cerca, en el cual veríamos mucho más detalle y que a nivel de prioridad visual, pues probablemente lo que tiene más prioridad es el personaje. Entonces, bueno, tener cuidado con eso. Y luego el halo este de alrededor quizás es demasiado halo, exagerado, ¿no? Para trabajar un halo así alrededor de un personaje, primero no lo haría de color blanco, porque queda como muy raro. Quizá lo que haría sería, bueno, se puede hacer de mil formas diferentes, pero a lo mejor si tienes el personaje en una capa, podrías duplicarlo y en la capa de abajo meterle, pues yo qué sé, un color del color que quieras que sea tu halo. Puedes en la capa de abajo meterle algo de desenfoque gaussiano así para que salga un poco por los lados
ahí está, ahí se ve un poco, ¿vale? Y a lo mejor incluso meterle, jugar con el modo de fusión para meterle un tono de, yo qué sé, luz suave o cualquier cosa. De tal forma que lo que sobresalga por los lados, que ahora no se va a ver mucho, pero bueno, que no sea algo tan vasto y sobre todo que no sea de color blanco porque se ve muy raro, sino intentar buscar un poco esa sensación de ese juego con el color y que no sea tan así, tan enorme porque queda un poco extraño. Yo lo haría así, de forma simplificada. Luego sobre eso quizá trabajaría con la calma, iría viendo si queda bien o no, pero de primeras para conseguir un halo así rápido alrededor de un personaje creo que es un método sencillo. Y sobre todo eso, tener en cuenta eso, que queda un poco extraña esa parte. Por lo demás está bastante bien, vaya, el estilo está chulo. Las proporciones de anatomía y demás en general funcionan. Quizá hay algún detalle ahí un poco extraño. Sí, yo creo que eso, salvo algunas cositas de anatomía, que no está mal, en proporciones está bien y además está bien visto la perspectiva, que es lo más complicado a lo mejor. Cuando tienes un personaje así apuntando hacia arriba, el que te salga la perspectiva correctamente y no muy exagerada o muy leve, está bien. Yo, lo primero que me ha cantado, que es una cosa que sí tendría cuidado, es como que el personaje está súper apretando los glúteos. Sí, O también. sea, es como que puede partir un Cadillac apretando el culo. Es como que tiene una... No es que sean redondos, sino que está haciendo muchísima fuerza y metiendo la cadera hacia adentro. Hacia adentro. Entonces yo lo haría un poquito relajado porque queda un poco raro, así, que sería simplemente pues dibujar un poquito menos las formas y ya está. Eso me ha cantado mucho, ¿no? Que es como una pose que queda un poco forzada, ¿no? Para reforzar esa parte, a lo mejor porque queremos que sea muy visual y tal, queda como una tensión ahí que no se refleja en el resto del cuerpo. Sí, o buscar una referencia de una pose para ver qué forma hace esto también. Es que a lo mejor, no sé qué habría que hacerle ahí. Sí, a lo mejor quitar eso, un poco esas formas de tensión tan redondas y tan entrando hacia adentro, hacia la parte de la pelvis, ¿no? Y a ver, llevaría un ratito, ¿vale? No sé si te daría tiempo a hacerlo, pero sí, ahora mismo relajarlo no. un poco y que no parezca eso, que está tan forzado. Por lo demás lo veo muy, muy bien. Así que nada, hasta aquí estas correcciones, espero que os haya gustado. Si queréis ver un poquito más sobre Paper Monsters Pro, tendréis el link en la descripción. Abrimos plazas del día 1 al 5, así que muy atentos. Y nada, como siempre, si te ha gustado el vídeo dale a like, si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.